El departamento del Quindío en Colombia es considerado una zona sísmica. Colombia en su conjunto es un país sísmicamente activo y Quindío no es una excepción. La amenaza sísmica en Colombia se evalúa utilizando diferentes modelos y ecuaciones de autenticación para calcular la probabilidad de ocurrencia de los sismos en diferentes áreas. Además, el departamento del Quindío se encuentra en el eje cafetero de Colombia, junto con los departamentos de Caldas y Risaralda. También son considerados zonas sísmicas. Es importante tener en cuenta que la actividad sísmica puede variar con el tiempo y es monitoreada de cerca por las autoridades competentes. Por lo tanto, es fundamental que los residentes del Quindío y otras áreas sísmicas estén preparados y tomen las precauciones necesarias para reducir los riesgos asociados con los terremotos. Por esta misma razón tomamos la decisión de hacer este proyecto audiovisual, en donde queremos hablar sobre el terremoto de 1999 ocurrido un lunes 25 de enero a la 1:19 hora local. Para esto hemos realizado entrevistas a personas que estuvieron en el terremoto y tienen valiosos datos para compartir. Estas entrevistas nos brindarán una perspectiva única sobre el impacto del terremoto en sus vidas y saberes. Soy Juan Zorrilla, tengo 41 años, soy ingeniero civil, magíster en ingeniería sísmica y estructuras y actualmente coordino el Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío. Usted en sus palabras, ¿cómo nos puede explicar que el Quindío sea un departamento altamente sísmico? Muy sencillo, nosotros estamos bajo la influencia de un proceso tectónico que se llama subducción. La subducción es la interacción de dos placas, donde una realmente se está metiendo debajo de la otra. Esa interacción acumula energía, que cuando se libera se representa como sismos, pero además esa interacción de placas hace que la corteza se pliegue, por eso se forman las montañas, y la formación de montañas, como ese material es rígido, empieza a generar plegamiento, un material rígido, empieza a generar fallas. Entonces tenemos dos fuentes principales, la subducción por la interacción de las dos placas y todo el fallamiento que hay en superficie inducido por la subducción. Definitivamente no solo el departamento del Quindío, el centro occidente de Colombia, incluso todo lo que hay del frente llanero, de la frontal del llano, o sea, al piedemonte llanero, hacia el noroccidente de Colombia, tiene actividad sísmica considerable todo el tiempo. O sea, Colombia es un país sísmico, no es solo el Quindío, es Colombia. ¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto? Bien, realmente la diferencia entre sismo y terremoto es más social, es decir, para nosotros todos son sismos. Y si vamos a la composición etimológica de la palabra terremoto, pues todos son terremotos, porque terremoto es un movimiento de tierra, ¿verdad? Sí. Y sin importar el contenido energético, finalmente la tierra se está moviendo. Yo pienso que la palabra terremoto es más común en la sociedad, y la asocian es cuando el sismo es muy grande, pero aquí, para nosotros, todos, sin importar la magnitud, son sismos. En Armenia, una de las zonas más afectadas en el sismo fue el centro, donde actualmente podemos ver en los parqueaderos aledaños al Parque Sucre lo que fue en su época casas, colegios o jardines. De eso solo quedan pisos, de lo que actualmente tal vez sería patrimonio arquitectónico. Soy Sergio Pareja, tengo 50 años. ¿Es en el momento del suceso en qué lugar se encontraba don Sergio? Yo estaba en la carrera 16 por la antigua galería. Yo tenía un negocio allá. Estaba con mi hijo y con mi mujer. Sí, señor. ¿Nos puede relatar un poco de lo que pasó o sucedió? Pues, a ver, fue algo muy terrible porque pues, nadie se imaginaba, todo el mundo hemos oído hablar de terremotos y temblores, pero vivir un terremoto, ver personas muertas, la ciudad destruida, la ciudad de uno que uno amaba tanto. La antigua Armenia, porque es que ahora está muy moderna y muy bonita, porque anteriormente aquí existían muchas casas de baré que eran construcciones hechas a la antigua, la guadua. La guadua es un patrimonio de nosotros los quindianos, de acá de Armenia. Y había mucha construcción en base a la guadua y a la... se llama... tiene un nombre, no recuerdo en este momento, bareque, se le dice bareque. Yo en ese momento me encontraba en un pequeño negocio que tenía un almacén de sacos y de buzos perchados. Fue muy horrible porque la gente antes de ver que era una tragedia se dedicó al vandalismo. Después de la tragedia todo el mundo se puso a robar.
A nosotros nos robaron todo porque eso quedó, el negocio no se pudo cerrar porque el edificio se selló un poquito y la reja del portón principal, eso era un centro comercial. No pudimos cerrar y pues la gente desesperada nos tuvimos que ir y dejar todo tirado, todo lo robaron, todo se perdió en esa época. Don Sergio, usted nos comentaba que estaba en la galería, que sabemos que fue uno de los lugares más afectados acá en Armenia. Yo estaba a una cuadra de la galería. Incluso yo corrí el susto, corrí más hacia el lado de la galería se destruyó por lo completo, era una galería buena, esa no era en bareque y no en material y se destruyó por ahí en un 90%. En la actualidad queda el CAN, el Centro Administrativo Municipal, queda ahí. Eso fue muy tenaz, eso fue porque uno queda también se afecta uno psicológicamente mucho también. Sí, usted nos dice que tuvo afectaciones psicológicas. ¿A usted en algún momento el gobierno le prestó ayudas en ese campo? No, el gobierno no nos ayudó nada. El gobierno daba las ayudas que hacía, digamos, tenía una casa grande, como por decir algo, esa esquina. Sí, y el gobierno venía y le hacía 2 piezas con un baño y una retrete y ya, y el lavamanos, eso era lo que ayudaba al gobierno. El gobierno no ayuda con nada, el gobierno no sirve para nada. No, la policía sí ayudó, claro, la policía fue la que más ayudó y la comunidad en sí se unió con policías, bomberos, defensa civil y sacábamos gente de los escombros. Se ayudó en lo que se pudo, ¿sí me entiendes? Hasta que llegó ya el vandalismo, que ya no podía estar en el sector del centro porque todo el mundo era armado, robando, metiendo a las joyerías, a los locales, todo lo robaron. Eso fue acá una cosa terrible, sí. Usted, por lo que entiendo, usted ayudó a sacar a los afectados de los escombros. Varias personas sacamos, sí, muertos, vivos. En ese momento yo llegué a mi familia pues a protegerlos porque eso se puso horrible, no había energía, no había agua, parecía como un bombardeo. Sí. La ciudad en sí se quedó muy afectada. Estructuralmente quedó muy destruida. Acá por el sector del Parque Sucre, esto acá llama Parque Sucre, esto es un sector del centro que se conoce como el Parque Sucre. Nosotros vivíamos por este sector y mi esposa y mi hijo vivían en el norte por el Parque de la Vida. Yo vivía con ellos allá, pero yo mantenía mucho en mi casa porque pues me quedaba fácil, ahí almorzábamos, ahí veníamos. Entonces yo los llevé a ellos y me vine para el centro a mirar qué pasaba con el negocio, a ver si se podía cerrar. Pues yo lo cerré adentro. Pero por fuera no se pudo y eso lo último, la gente se metió y se llevó todo, nos perdimos todo, yo perdí todo, el negocito, una plata que tenía y se la robaron. Sí, nos quedamos encerrados ahí, casi que no abrimos esa puerta para salir toda esa gente. No, eso fue una cosa muy horrible. Fue como a la 1:20 o 1:30, eso fue una cosa tremenda. ¿Y quién nos ayudó a salir del restaurante? Los mismos clientes, todos bregando a abrir y hasta que salimos, gracias a Dios que la otra gente, no, nosotros, ni mi esposo, ni ninguno, ni los que habían ahí, ni nada. Pero eso fue una cosa muy horrible y uno llega y recién pasado eso oía otro y decía uno no va a hacer lo mismo, o sea, eso es una cosa muy horrible. Había quedado horrible y eso era la bulla que para abajo habían muertos que se han caído, almacenes así que había estipado la gente. Un hotel, yo no sé cómo se llamaba, me parece que era el Lea, no recuerdo mucho. En el sector de los que se conocía aquí de los indios, donde los indios tenían una cuadra y ellos surtían ahí, tenían puestos. Ese hotel era como una olla, pero eso mantenía lleno. Ahí murió muchísima gente porque eso en la segunda réplica, en la no abajo. La gente no se salió de ahí y siguieron consumiendo y de todo. Y murió mucha gente ahí. Sí, eso fue muy terrible, mami, muy horrible. Doña Cristina, usted nos había dicho, informado de que su papá y su hermano estuvieron en el centro en el momento del primer sismo. Sí, ellos estaban. Gracias a Dios a ellos no les pasó nada porque estaban en el centro, ubicados en el Hotel Sultemaita, que fue el que se cayó, sí. Con los futbolistas que murieron ahí. Y ellos en ese momento, gracias a Dios, llegaron a tiempo a la casa. Y en el segundo fue lo más duro. Llegaron a tiempo, gracias a Dios en mi familia no pasó nada, pero fue un susto bastante fuerte. Ya en el segundo temblor, sí fue más fuerte todavía y ahí sí nos dimos cuenta de que era un terremoto porque la gente gritaba, que en el centro se habían caído los edificios, fue bastante fuerte la verdad. Y en el centro fue peor, cuando yo en algún momento tuve que pasar por el centro, la gente como loca, metiéndose en los almacenes, metiéndose
en todo lado para tratar de sacar la mayor cantidad de cosas que podían. Eso fue terrible, la gente en vez de generarse un ambiente de ayuda, pues más bien fue un ambiente de aprovecharse y saquear todo lo que podía. Incluso pues está es el concepto de los vándalos, que no eran gente de acá, sino personas que venían de otras ciudades a saquear todos los recursos que tenemos acá. También se descubrieron eventos de corrupción. Por ejemplo, aquí hubo un ingeniero famoso, creo que era Pello Niño. Se dieron cuenta que los edificios que él construyó, todos cayeron. Cuando comenzaron a hacer los estudios esos estudios técnicos de las estructuras, se dieron cuenta que él había cambiado las vigas de alambre por guado. Eran edificios con estructuras de concreto y guado en el medio. O sea, el tipo se robó la plata que quiera y lastimosamente no pagó por lo que hizo. Estamos hablando de muchos edificios de lo que es la zona del centro y la Plaza Bolívar. Y gran parte del sur nos comentaron también. Exactamente, eso, sí, construcciones de ese ingeniero. Entonces, pues imagínense, en esa época sufrir eso, darse cuenta de la corrupción, darse cuenta de los robos, del daño, y nunca pensar que esta zona tan sísmica pues iba a tener las consecuencias tan fuertes. Eso es lo que nos están diciendo, digamos que se tenía un recuento, hasta donde tengo entendido, que cada 20 años ocurría un sismo fuerte aquí en la ciudad. 20 años atrás había ocurrido uno, bueno, y en este el del 99 se descubrió nuevas fallas geológicas. Hay una que se llama el Cisne, la denominaron así, cruza casi toda la ciudad, pasa por todo el centro, no hasta el norte de esta zona. El norte afortunadamente no es tan sísmica, no es tan endeble, por decirlo así, pero se espera, y hemos esperado desde ese terremoto que ocurra uno más fuerte. Eso es lo que nos han dicho y esperamos, incluso porque pues, digamos que ahí se está acumulando mucha energía en esas fallas y no se ha liberado desde el terremoto. O sea, llevamos 24 años en espera de que en algún momento se libere toda esa energía de forma más fuerte. Esperamos de que no haya tantos desastres, porque pues, las construcciones ahorita son un poquito más sismoresistentes, pero se está cometiendo un pecado, y es que están permitiendo construcciones de más de 15 pisos aquí en la ciudad. Estamos conscientes que en el centro hubieron afectaciones tanto en la estructura como en pérdidas humanas. Bien, el sismo tiene una característica bastante particular. Él tiene la profundidad a la que ocurrió el evento sísmico, se asume como profundidad superficial, es decir, toda la actividad que se asocia a la corteza. Hay otro tipo de eventos sísmicos que son más profundos. Bueno, en ese orden de ideas, las estructuras también tienen unas características dinámicas que deben ser diferentes a las del suelo para que no haya un fenómeno que permita el colapso de las mismas. Con respecto al sismo del 99, el sismo fue superficial y realmente en Armenia no teníamos un antecedente tan grande de la ocurrencia de un evento pues, de esta magnitud. Entonces realmente, primero pues toda la infraestructura que colapsó pues realmente era porque faltaba la normativa que cubriera como esos elementos. La primera norma sismo resistente en Colombia fue en el año 84, la segunda fue en el año 98, que se publicó casi al final del año, y el sismo ocurrió en el 99, o sea que gran parte de la infraestructura de Armenia y el Quindío pues, no tenía una normativa que respaldara, digamos, la actuación frente a un evento de estos. El centro de Armenia, pues finalmente también era una infraestructura muy vieja y de alguna u otra forma esa afectación responde a un grado de vulnerabilidad. Cuando hablamos de amenaza, hablamos del fenómeno, es decir, la ocurrencia de eventos sísmicos, eso no va a parar, eso no lo podemos controlar, pero la exposición frente al fenómeno, ahí ya empezamos a hablar de vulnerabilidad, y eso realmente fue lo que más nos afectó en el año 99 con el colapso de toda la infraestructura. Sí, yo tengo entendido que hay una normativa que es la NSR del 98. Sí. ¿Nos puede hablar un poquito de esa norma? Bien, actualmente en Colombia lo que regula el diseño y construcción en general, en el desarrollo de infraestructura, es la norma sismo resistente, pero la más actual que tenemos es la de 2010, NSR 10, que es como la actualización que tiene la del 98.
La norma sismo resistente son las especificaciones y los requerimientos mínimos de diseño y construcción sismo resistente. El término sismo resistencia, que hay que realmente aclararlo, hace referencia a que la infraestructura va a colapsar de manera progresiva. Me explico. Un sismo resistencia no es que el edificio o la casa no se vaya a caer. Él sí se va a caer, solamente que se va a caer de manera progresiva para intentar salvaguardar la integridad física de las personas que están en ese inmueble. Sí. Me explico. Nosotros necesitamos garantizar que se pueda preservar la vida de las personas en las que están viviendo, que están viviendo en estas estructuras. Sí. Con respecto a los infraestructura que había en el centro, o sea, estas cayeron o porque no tenían las normativas o porque fueron por los materiales en los que estaban construidos. Realmente fueron muchísimas variables. Algunas construcciones cayeron porque estaban mal construidas, otras cayeron porque no había responsabilidad, como dices, tal vez en el proceso de la selección de materiales y esto. Otras estaban mal diseñadas, que es otro aspecto previo a la construcción. Y otras finalmente pues coincidió su comportamiento dinámico con las características del sismo y esto hizo que colapsara. De hecho, ahorita que estaba mencionando lo de las fuentes, superficial y un poco más profunda, eso también hace referencia a la altura de las edificaciones. Nuestro sismo, el del 99, un sismo bastante superficial, bastante cercano. Desde el punto de vista dinámico podríamos hablar de una frecuencia alta y las estructuras que cumplen con estas características son las casas. Por eso tal vez también evidenciamos en el año 99 el colapso, la gran mayoría de la infraestructura que colapsó fueron las de alturas, exacto, un poco más moderadas. Sí, con respecto a lo del suceso, ¿por qué en algunas partes se dio mucho más la destrucción que en otras? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta en el comportamiento como tal, en el comportamiento sísmico de las estructuras, algo que se denomina el efecto de sitio. Y el efecto de sitio se asocia realmente al suelo. Entonces, depende del comportamiento, finalmente depende del comportamiento del suelo. Y el suelo tiene una propiedad que se llama anisotropía, es decir, el suelo cambia en todas las direcciones. Por tal razón, el comportamiento sísmico como tal en los centros poblados tiende a ser diferente en función del efecto de sitio. El comportamiento específico del suelo en ese lugar puede cambiar en distancias incluso no tan grandes. Doña Cristina, don Alexander, en ese suceso, ¿cómo fue? Cuéntenos su experiencia en ese entonces. ¿Qué pasó? Bueno, en ese momento yo estaba en la casa, estaba haciendo unos trabajos, estaba en mi habitación. De hecho, yo me acuerdo que yo estaba sentado al borde de la cama y en la cama tenía yo mis cuadernos cuando empezó a temblar. Aquí es muy normal que tiemble, entonces no hubo mucho susto, pero a medida que empezó a sentirse más duro, pues ya me hice yo a la puerta, ya mi familia que estaba al fondo también vino y todos nos hicimos en el mismo lugar. Ya la situación era más caótica porque veíamos los muebles que se pasaban de un muro hacia el otro, el susto obviamente, el grito, el ruido, el escuchar una casa que estaba cerca de nosotros que se cayó, el polvero. Entonces fue algo muy confuso, no sabíamos que era un terremoto, estábamos acostumbrados a los sismos, simplemente pensamos que había sido un sismo muy duro, nada más. Bueno, yo me encontraba en mi casa con mi hermana, mi papá y mi hermano estaban en el centro. Como dijo mi esposo, no pensamos que era un terremoto. Yo estaba muy enferma en ese tiempo. No me podía levantar, pero del susto, como fue tan fuerte, me levanté, ¿sí? Mi hermana y yo nos paramos en la puerta y ahí fue donde vimos caer como una montaña, digámoslo así, pero hasta ahí, sí fue bastante fuerte. Ese día pues la tierra se movió, fue un sonido muy ensordecedor, como cuando usted oye
como cuando usted oye baramar un toro, pero fue un sonido colosal, que estaba en todo lado. Y pues las paredes del sitio donde yo estaba se empezaron a mover, las tejas del techo se corrieron, yo escuchaba cómo se corrían las tejas de las casas vecinas. Incluso al frente donde yo vivía había una especie de enramada de zinc y parecía como si esa enramada la estuvieran moviendo así y esas latas se movían, una cosa aterradora, y sonaban. Pues eso nos causó mucho terror, mucho miedo. Los postes de la luz se inclinaban. Yo veía que mi casa como que se agachaba y volvía y se paraba. Fue algo extraordinario, como nunca había visto en mi vida. Y pues yo saqué a mi familia corriendo de mi casa, muy asustados. Y sabíamos que era un temblor, pero pues no una cosa tan aterradora, tan fuerte. Y nos pareció que duró, quién sabe cuántos minutos, pero la realidad no fueron sino 34 segundos. Eso duró el terremoto. El primero. Segundo. Después bueno, yo me fui a mirar a ver qué, después de que nos pasó el susto, con mucho recelo entré con mi familia a mi casa y pues me fui a asomar los daños, me había corrido todo el techo, las paredes estaban un poquito rajadas. No, pues el resto de la tarde, no, inmediatamente se fue la luz, se fue el agua, incomunicados totalmente. ¿Quién le ayudó? ¿El gobierno mismo le ayudó? No, en ese momento no hubo apoyo de ningún lado porque las principales entidades que dan apoyo en esos casos colapsaron también. Sí, bomberos, el cuartel se cayó y mató un poco de bomberos. Claro, en ese momento yo vivía en el occidente de la ciudad, en un edificio cerca al Parque El Bosque, ahí cerca de la calle 21, que realmente fue una zona bastante afectada también por el terremoto porque tiempo después se descubrió que por allí pasaba una falla geológica que no se había tomado en cuenta o no se conocía en ese momento. Fue muy chistoso porque ese día era justamente el día de pago de matrícula para el semestre de la carrera que estaba estudiando, que es licenciatura en biología en ese momento, y me iba a poner a almorzar y estaba viendo el programa número 1 en ese momento, que era Padres e Hijos. Entonces estaba sentado viendo Padres e Hijos cuando comenzó el movimiento. Pues igualmente la alarma en el apartamento, yo vivía en un tercer piso, no había comentado eso, en un tercer piso con mi familia. Mi abuela comienza a zararse, comienza a gritar, mi mamá también. El terremoto, digamos, inició siendo muy suave, pero al pasar los segundos comenzó a incrementarse. El movimiento cada vez fue muchísimo más fuerte. Fue tanto que me botó de la silla. Estaba en un sillón un poquito más bajo que este. Me botó de la silla, inmediatamente me ubiqué debajo de un marco de una puerta, porque en ese momento siempre lo que nos decían, cuando ocurre un movimiento de esos, ubíquese debajo del marco de la puerta. Pero comenzó el movimiento ya tan fuerte, tan ruidoso, que tuve que sostenerme de manos y pies en el marco. Cuando vi que todo en la casa comenzó a caerse, a voltearse, el televisor cayó, quedó colgando del cable coaxial que le daba la señal, y esos momentos se sintieron eternos porque realmente parecía uno que estuviera cabalgando sobre un toro mecánico, realmente así se sentía, porque el edificio no se sentía como si fuera una onda, sino que parecía que estuviera relinchando, o sea, porque era un movimiento muy fuerte hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. Por eso nos botó, nos movió horrible. Cuando terminó todo, pues obviamente el pánico, el ruido que se escuchaba, porque era un departamento interno que no daba vista a la calle. Cuando comenzamos a bajar, comenzamos a ver en el resto del edificio que las paredes comenzaron a caerse, las paredes estaban caídas, destruidas. Cuando llegamos al primer piso, todas las paredes del apartamento del primer piso estaban en el suelo.
todas las paredes estaban en el suelo, se veía hasta el interior, hasta el patio interno. Salimos hacia el corredor, porque un corredor que llevaba hacia la puerta, hacia el exterior. Cuando salgo el panorama fue mucho peor. Inmediatamente salgo, aquí al lado veo de la casa al lado se había caído una viga canal, una viga gigantesca. Llegaba 2 personas cargando a una mujer con una pierna rota, una herida expuesta, se le veía el hueso. Lo mismo hacia el frente, cuando miro, se había caído la pared de una casa y a través de ese hueco de la pared estaban sacando a las personas heridas. Claro, viendo ese pánico, viendo ese panorama, la gente gritando, sangrentada, pues uno entra en un shock, totalmente, en un shock bastante fuerte de qué es lo que pasó. Inmediatamente pues veo que mi familia está bien, recuerdo a un amigo, éramos muy allegados y lo primero que pensé fue ir a buscarlo, vivía cerca un par de cuadras, que es lo que hoy se conoce Olímpica, antes se llamaba La Candelaria, en un supermercado, vivía cerca de esa zona. Cuando llego a la esquina del Parque El Bosque, de la calle 21 con 23, veo con tristeza que no hay bomberos. El edificio de los bomberos colapsó, las columnas cayeron y del segundo piso cayó sobre todas las máquinas y todos los bomberos la mayoría quedaron atrapadas dentro de las máquinas, debajo de las máquinas o debajo del segundo piso. Entonces ya al ver ese panorama, pues ahí sí entré en shock, fue bastante fuerte. Afortunadamente en esas venía mi amigo, tuvimos la misma idea y pues creo que el abrazo más fuerte del mundo lo tuve en ese momento. Al ver que estuvimos bien, nos devolvimos cada uno para su casa y mantenernos y pues digamos a salvarnos, a revisar y esperar qué pasaba. Más adelante mi familia vivía hacia las Américas, otro núcleo familiar. Me fui con mis primos a la casa de ellos y justamente a las 5 de la tarde llegó la réplica más fuerte. Y por cuestión de segundos nos salvamos, porque salimos de la casa, inmediatamente comenzó a temblar y se cayó una viga que estaba sobre la puerta. O sea, nosotros pasamos la puerta y a los segundos cae la viga con la réplica. Entonces pues de verdad que fuimos muy afortunados de no sufrir ningún tipo de accidente en la familia. ¿Qué se hacía en esos momentos, cuando pasaban esos temblores, sismos? En el caso de nosotros, o en la casa, sí. Sí, porque como nosotros hemos estado tan acostumbrados a los sismos acá, pues ya sabemos qué es lo que debe hacer uno en caso de un sismo. Mire que todos nos ubicamos, primero no salimos, ¿sí? Segundo nos ubicamos en un lugar estratégico que fue los marcos de las puertas. Obviamente la situación cuando empezó a empeorar no nos dio para más, porque es que literalmente yo veía, haga de cuenta, este mueble que se iba para esa pared y se devolvía, ¿sí? Y así todos los muebles. Entonces tampoco poder decir, no, nos vamos a meter debajo del comedor. No había como, todo se estaba moviendo, no había un sitio, pues había que quedarse quieto. Sí. Cuando pasó el suceso, ¿sintieron apoyo de la comunidad o apoyo gubernamental, del Estado? Pues en el instante los vecinos, pienso de que eran los más cercanos y todos salieron, todos en el marco de la puerta, los vecinos en ese momento. ¿Sí? Ya después, ahí sí, cuando pasaron las horas, que ya se vio la magnitud del terremoto, ya fue otra cosa diferente. Sí, señor. Ustedes me estaban comentando un suceso que pasó en el barrio, la casa que se derrumbó, con 2 personas adentro. ¿Me lo pueden extender un poco? Bueno, lo que sucedió fue mientras estaba el sismo, pues obviamente el susto, lo único que escuchamos fue el estruendo. Sí, el estruendo, algo se cayó, no sabíamos qué, pero cuando yo miro hacia la ventana lo que veo es polvo, o sea, toda la cuadra se tapó. Pues lo primero que dije, se cayó una casa. Pensamos en la casa de la esquina porque era una casa que estaba ubicada al borde de una cañada. Precisamente salimos y se había caído la casa, entonces ahí habían 2 personas, la mamá y la hija. Todos los vecinos obviamente fuimos a ver qué sucedió. No les pasó nada grave, ¿sí? La niña pues se fracturó un brazo, la mamá se dislocó para el otro, la niña estaba colgada en un árbol y la mamá sí estaba como debajo del arbusto.
pero igual fue algo pues sorprendente de que no hubieran fallecido o que se les hubiera venido la casa encima y haber quedado por fuera de la casa. Y la casa pues sí se derrumbó toda. ¿Cómo sienten que esa experiencia le cambió en su vida, desde una perspectiva de antes y después? Pues para mí, siempre que hay un temblor es como volver a vivirlo. Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en un cuarto piso y hemos sentido eso, para mí ha sido fuerte. Pero yo creo que pues uno aprende, ¿sí? De no querer volver a vivir eso, pero no lo sabemos, porque pues nada está escrito. Pero claro que pues sí hay secuelas y es el susto de volver a vivir eso, porque fue de vivir y después experimentar y ver tanto muerto, ¿sí? Casas caídas, niños estripados, gente en las calles, es bastante, y pues nadie quiere volver a vivir eso. Sí. ¿Y usted? Pues a ver, yo creo que reforzando lo que mi esposa dice, al principio queda podemos decir un trauma, si lo podemos decir, porque uno obviamente cada vez que siente un sismo, el susto es grave, ¿sí? Aparte de eso puede que usted no sienta o que no haya un temblor, pero hay momentos en donde yo estoy, digamos, sentado, ¿sí? Estoy sentado y cuando menos pienso digo, uy, ¿qué tal que tiembla? Uno siempre tiene eso en la cabeza. ¿Que ya uno le da manejo? Sí, uno lo maneja, pero uno siempre tiene ese concepto del temblor. Uno dice, voy a ir a la gobernación a hacer una vuelta. Y usted se subió al ascensor y usted está pensando, ¿qué tal que tiembla? Sí, entonces uno como que inconscientemente a cada momento tiene esa sensación de que va a temblar. ¿Sí? Sí, sí. Yo les iba a preguntar, en cuanto a la gente que vivió, ¿ustedes sintieron que la gente se volvió más amena, más amable después del suceso, más empática en cuanto a las situaciones que se presentan? ¿O durante el suceso nos enteramos de que hubo muchos actos de vandalismo, de delincuencia, de gente que se aprovechó de la situación y tomó muchas cosas que ni siquiera vivieron, se volvieron afectados sin haberlo sido? Pues a ver, primero que todo, cuando ocurrió el sismo, después del sismo, sí hubo unidad en el barrio, ¿sí? O más bien en la comunidad. Toda la comunidad se unió porque no había policía, no había servicios de emergencia como bomberos, ¿sí? Nadie nos iba a atender, nadie nos iba a ayudar, teníamos que nosotros mismos, entre nosotros organizarnos y mirar cómo hacíamos. En la cuestión del vandalismo, lamentablemente fueron personas foráneas, es decir, gente que vino de otras ciudades. Me imagino que sí hubo gente de acá, pero cada uno estaba metido en su cuento, cada uno estaba en su tragedia, cada uno estaba rescatando a sus seres queridos o velándolos. Nadie estaba pensando en irse a robar alguna cosa. Sí nos dimos cuenta que empezaron a llegar camiones de Bogotá, de Medellín, de otras ciudades, solamente con gente a robar. Y ahí fue donde tuvimos que organizarnos como comunidades para evitar que los vándalos empezaran a entrar a los barrios y a meterse a las casas a robar. Señora Cristina. Sí, yo pienso que hubo unidad en toda la gente. O sea, fuimos uno solo, sobre todo en los hombres, ¿sí? Los barrios armados, hasta el mismo ejército también colocaban, pero pues no había tantos. Pero entonces sí hubo unidad. Lastimosamente sí hubo mucho vandalismo, pero sí hubo gente de afuera. Todos eran de afuera. Y eso era lo más triste, ¿sí? En un momento tan duro de ver nuestra ciudad destruida prácticamente y llegar a esta clase de gente, más duro todavía, ¿sí? Entonces, pero sí va acompañamiento. En cuanto a los alojamientos temporales que hubo en los barrios, ¿en algún momento llegaron a habitarlos o supieron de alguien que habitó ahí, que se quedaba ahí, de sucesos que hayan pasado? Pues
Mi esposa trabajó como promotora de salud en una ONG, ella conoció muy bien Yo los trabajé en la asentamientos. Secretaría de Salud y con la ONG El Minuto de Dios. Y trabajé casi los 4 años en el proceso en alojamientos y asentamientos de acá de Armenia. ¿Y tiene un suceso que nos pueda compartir? No muchos, no. Hubieron muchísimos violaciones de niños, gente que no estaba acostumbrada a vivir en carpas, que perdieron sus casas y les tocó irse a vivir a una carpa. Fue muy difícil, ¿sí? Y de convivir con gente que uno no estaba acostumbrada, gente que eran delincuentes también, familias delincuentes. Y tener uno que convivir con esas personas, la gente también les afectó muchísimo. No era venir solamente al terremoto, sino que convivir con gente de barrios tan ¿cómo se le puede decir? Con la misma delincuencia, ¿sí? Jóvenes robando a los mismos de las mismas carpas, de los mismos asentamientos. Llegaron los embarazos, ¿sí? Tocaba hacer charlas educativas de planificación familiar, niñas en embarazo. O sea, vieron muchas cosas más que se vinieron, no solamente con el terremoto. Entonces, epidemias, las mismas gripas, o sea, muchas cosas. Las necesidades, el hambre. Sí. Doña Cristina, durante el suceso, después del suceso, ¿hubieron apoyo psicológico para esas personas? Sí, claro que sí, hubieron mucho. Llegaron más ONGs que nos apoyaron, la misma Secretaría de acá, y lógicamente todo el país nos ayudaron. La ayuda psicológica sí, pero faltó muchísimo. Mucho más, sí, claro. En los hospitales, ¿cómo se vivió? ¿Usted pudo ver cómo se vivió esa tragedia en los hospitales? Sí, mucho porque no había cómo. Tanto médicos, enfermeras, faltaron fue manos, ¿sí? Porque lastimosamente bomberos, que era una parte tan importante, pues ustedes no sé si se daban cuenta de que Colapsó. Y hubo muchos bomberos, lógicamente la mayoría. Entonces quedamos sin ellos. Pero aún así hubieron mucha gente que nos colaboró mucho. Sí. Doña Cristina, un suceso que usted nos pueda compartir, que usted ya ha dicho que lo marcó en cuanto a esa situación que se vivió. De ver niños en las casas destripaditos por las mismas paredes. Eso fue muy fuerte. Yo creo que eso me marcó. Y por eso quise estar ahí en ese proceso de poder ayudar a la gente. Y que tuve la oportunidad de vivirlo más aún. ¿Usted cree que qué pasó con Armenia después del suceso? ¿Qué ustedes pudieron evidenciar en Armenia? No, pues es que hubo un cambio muy grande. Armenia, no solamente por la cuestión de que hubo un terremoto, sino por todo lo que se vino. ¿Sí? La parte positiva, pues obviamente la infraestructura de la ciudad mejoró. Sí. Pero socialmente la ciudad se fue a suelo. ¿Por qué? Porque llegó mucha gente de afuera haciéndose pasar por afectados por el sismo a reclamar su casa. Se fueron para los asentamientos, ¿sí? Se quedaron allá reclamando su casita, que porque se les cayó la de ellos, gente que no era de acá, gente que vino a traer otras costumbres, gente que no tenía, digamos, esa cultura paisa, ¿sí? que es la cultura como del trabajador, de la persona que quiere salir adelante, sino más bien una cultura, y hay que decirlo, suena feo, pero hay que decirlo, una cultura de la pereza impresionante, donde solamente querían estar como unos pajaritos en el nido abriendo el pico y que les trajeran, y eso dañó socialmente la ciudad. Aparte de que cuando empezaron a entregar las casas, tampoco se vio un desorden impresionante, porque, digamos, había una persona que siempre vivió en un barrio tranquilo, Sí. y cuando le entregaron la casa, van y lo meten con personas que venían de barrios peligrosos. Sí, yo también trabajé en otra ONG y hubo mucha queja. Gente que iba allá a decir, ¿cómo es que me meten a mí
a un barrio en donde mi vecino vende drogas, el que está aquí enfrente es un ladrón y yo vivía en un barrio, no era rico, pero era un barrio tranquilo, yo aquí no me siento seguro. Entonces ahí empezó a haber otra serie de problemas. En sí la logística en ese momento Falló total. Hicieron barrios en donde quienes llegaron ahí eran personas peligrosas y ubicaron barrios al lado de barrios que eran muy tranquilos, los dañaron. Sí. Entonces, sí, yo sé que se llenaron la boca diciendo no entregamos tantas casas y la gente tiene su casa, pero no eran casas, no eran ni lugares dignos, ni pensaron en la dignidad de la gente, sino tenga su casa, métase allá, mire a ver cómo le hace. Muchos prefirieron devolver o entregar la casa, otros las abandonaron y otros más bien o las alquilaban o las vendían, porque realmente no. El papel de la policía en ese entonces, después de que se cayeron muchos CAEs, muchos sitios donde la policía estaba presente, ¿se sintió, faltó más? Es que no había, porque es que la ciudad estaba sitiada. Yo me acuerdo que nosotros cuando empezó a suceder lo de los vándalos, nos organizamos, cada barrio se organizó. Entonces todos los hombres trasnochábamos. Las calles, si nos tocó arrancar las llantas que poníamos en los parques para ponerlas a la mitad de la calle, lo hacíamos y las encendíamos, armados, lo que fuera. Llegaban camionetas del ejército, de la policía y nos decían, vea, la ciudad está sitiada. Si ustedes tienen armas, lo que tengan, sáquenlo. Si vienen vándalos, defiéndanse. Son sus cosas, son su familia, son sus vidas. Ustedes no pueden esperar a que lleguemos porque no es suficiente. Defiéndanse como puedan. Que mataron a alguien, la ciudad está sitiada. Pónganlos a un lado. Pero no se dejen, no permitan que vengan esas personas a robarlos o quién sabe qué más cosas hacer. Entonces, claro, el susto. Sí, yo me acuerdo que nosotros éramos en la entrada del barrio encapuchados, con machetes, el que tenía el revólver sacaba el revólver, o si tenían una escopeta, o había gente que hasta tenía granadas y las tenía ahí, por si alguna cosa. Carro que iba a venir al barrio tenía que pararse, hacía un retén, se bajaban las personas, había que identificarlas, se requisaban a las personas, a los vehículos y así. Pero la ciudadanía no lo hacía la policía, no había. Y además el ejército y la policía estaban más en el trabajo de la recuperación de cuerpos, de haber cerrado el centro, sí, estaban en su cuento con los organismos de socorro. Nosotros teníamos que, los barrios que no tuvieron tanto problema, teníamos que defendernos como pudiéramos. ¿Ustedes creen que el gobierno de ese entonces, el presidente Andrés Pastrana, todo su gabinete les falló en ese entonces en cuanto a la situación, o hubo un aprovechamiento de ellos en cuanto a la situación que se aprovecharon? Pues es que la falta de logística fue evidente, sí, fue evidente porque si hubiese habido buena logística, pues al menos en la parte de seguridad no hubiésemos padecido tanto. Sí hay que agregar es que la comida sobró, comida sí nos llegó de todas partes, sí, yo no conocí la primera casa que no tuviera comida, tuvimos comida por meses, de parte de raciones del ejército, de la policía, de los civiles. Entonces la comida sí sobró. Al principio fue muy difícil porque cuando iba uno a reclamar la comida tenía uno que irse con otra persona e irse armado. Porque si usted paraba en un semáforo, por ejemplo, y usted tenía una caja con comida, le podían caer 10, 15 personas a quitarle lo que usted tenía. Y que no eran de acá. Eso fue. En cuanto a los servicios públicos, ¿cómo se evidenció la falta de estos? No, mira que no. No, Hubo energía. a los 2 días ya había energía normal. Agua y gas. Agua y gas normal. O sea, excepto las partes que fueron más afectadas. Sí. Lo que fue la Isabela, el centro. La Brasilia, La Brasilia. que fue un barrio que se cayó prácticamente todo.
completo. Resulta que después de todo ese momento, por el miedo de que vivir en un tercer piso, de que el apartamento se haya sentido y que la zona estuviera tan colapsada, pues lo que hicimos toda la cuadra, eso eran cuadras, desde el bosque, el parque del Bosque de Betún hacia abajo, todos los vecinos dormimos en la acera, ni siquiera en las aceras, en toda la mitad de la calle, en el separador. Entonces toda la gente con cobijas, algo de cama, sillas, con comida, sentados en mitad de la calle, durmiendo durante esa noche. Dormimos ahí como por 3 noches. Luego afortunadamente, pues tuvimos amigos en la familia que nos cedieron algunas casas. De ahí fuimos a pasar un par de noches no recuerdo el barrio, creo que queda por la zona de La Patria, porque La Patria no estaba construida todavía en ese entonces. Dormimos un par de noches, pero no tanto fue el pánico de los cambuches, sino que justamente en ese momento, a partir de la tercera noche, comenzó el pánico generado por los invasores, por los famosos vándalos. Entonces, claro, todo el mundo se llenó de pánico. Comenzamos a prender fogatas en las zonas, en las cuadras ciegas o que daban vía hacia las cañadas, pensando y escuchando que venía gente a saquear, porque eso es lo que ocurrió. Incluso algo que nos molestó mucho, porque en las noticias salía que eso era un pánico colectivo, pero realmente no se dieron cuenta que hubo gente de otras ciudades que vinieron acá a saquear recursos, saquear todo lo que pudieron encontrar. Uno de los videos más famosos, yo me recuerdo que lo vi y que incluso creo que lo llegué a ver en el centro, la gente con una caja llena de salsa de tomate o llena de zapatos, gritándole a la cámara, gritándole a la gente, tenemos hambre, pero con una caja llena de zapatos impares, porque están saqueando los almacenes de tenis. Esa fue una locura impresionante, esa locura colectiva. Y nosotros vivimos en varias casas. Primero, pues con el pánico de los vándalos. Segundo, pensando que si hubo una ruptura en el acueducto, pues el agua nos iba a salir contaminada, entonces mucha gente botó comida, porque posiblemente la comida estaba contaminada, el café se había contaminado. Pasamos noches en vela cuidándonos de que no llegaran los dichosos vándalos. En esa época, mi familia y yo estábamos asistiendo a una iglesia cristiana, y resulta que esa iglesia se convirtió en una sede de acopio de ayudas mundiales. Entonces hubo una fundación mundial que se llamaba Ayuda Mundial, creo que se llamaba así. Comenzamos a vivir, realmente yo viví un par de semanas, no, creo que meses. Viví en una carpa allá en un lote de esa iglesia, y en esa iglesia llegaron contenedores de ropa de segunda que venía de Estados Unidos, llegaban contenedores gigantescos con una cantidad inmensa de comida, y World Vision, ya me acordé, se llamaba la fundación World Vision, con ellos trabajamos y llevábamos comida y mercados hacia otras zonas que fueron afectadas, hacia el sur principalmente hacia el sur de la ciudad, y llevábamos un saco que estaba conformado por implementos de aseo, un mercado, cobijas y demás, y eso se le repartía a las personas que necesitaban ayuda. A nosotros nos pagaban con esos mismos sacos, o sea, nosotros colaborábamos, ayudábamos y nos entregaban un saco para la familia. Y recuerdo que muchas veces, como llegan al aeropuerto de Ledén algunos productos de esos, nos tocaba ir en camiones en caravana para recogerlos. Teníamos que pasar por toda la zona sur, por todas las 19 sur de la ciudad, y para podernos ir tranquilos nos íbamos colgados de los carros y de las camionetas, nos íbamos colgados y con palos en mano, pues claro, procurando de que no llegaran la gente del sur a que se nos atravesaran y nos bloquearan los vehículos y nos robaran todo lo que llevábamos de ayudas. Entonces siempre nos íbamos con unos palos colgados de los carros o de las camionetas, recogíamos las ayudas y otra vez en caravana hacia el norte, porque la iglesia quedaba aquí en el sector del Yulima, y ahí acopiábamos todo. Yo creo que esa fue la época en que comimos las cosas más raras del mundo. Recuerdo que una vez llegó un contenedor lleno de unas latas gigantes. Cuando las abrieron eran solo lechugas y acelgas y espinacas. O sea, fue lo más raro del mundo. Comimos
embutidos y enlatados, carne. Era muy común que siempre hacían en el campamento donde estábamos, preparaban frijoles, pero nos daban como una especie de cábanos, pero eran cábanos hechos de carne seca de emú, que es un pariente de un avestruz. Entonces eran cosas que comíamos aquí rarísimas. Usábamos ropa de segunda, llegaron carpas, también nos las repartieron, conocimos mucha gente. Hubo un grupo, me acuerdo también en esa época, hubo un grupito de muchachos que vinieron de una iglesia de Estados Unidos que se llama Timenia, y vinieron a trabajar con nosotros con obras sociales en la zona del occidente, del sur de la ciudad, y nosotros los acompañamos. Fue una época bastante bonita también porque tuvimos un buen contacto y creo que eso nos ayudó a poder sobrellevar esa situación. Y pues igualmente con mi familia vivimos más o menos unos 2 años en otras zonas hasta que logramos volver al apartamento donde vivíamos antes. Bueno, se me olvidaba contar que durante ese momento de esas noches de pánico al inicio, nosotros subíamos corriendo al apartamento para sacar lo que necesitábamos, su ropa, cambiarnos o algo. En esa hubo el pánico generalizado, subieron, yo no sé por qué, llegué en mi casa, en el apartamento, varias personas que no conocían. Yo creo que por el shock del momento no caí en cuenta, años después, muy joven, que vine a caer en cuenta de que eran saqueadores. Nos robaron un montón de cosas y pues yo viéndolos ahí no sabían quiénes eran. En mi caso, nosotros tratando de sacar lo poco de comida que teníamos o que estaba en buen estado, porque duramos creo que casi 2 semanas sin electricidad. Porque bueno, las primeras noches sin electricidad, no vinimos a escuchar noticias sobre noticias, sino ya como a la semana, no, a las 2 semanas, fue que nos enteramos de muchas otras cosas. Eran súper descarados, yo tratando de sacar cosas de la casa, ropa que necesitaba, y ellos abriendo la nevera, abriendo los cajones de algunos closets o de algunos lugares para sacar los electrodomésticos que podían. ¿Cómo fue eso que el ejército pasaba y les decía que se tenían que proteger en las noches porque llegaban los vándalos? Exacto, eso fue en las mismas noches de los vándalos. El ejército rondaba y nos decían: protéjanse, utilicen de todo, hagan lo que tengan que hacer, que nosotros venimos a recoger. Esa era la advertencia del ejército. O sea, tomen las decisiones que tengan que tomar, que nosotros nos encargamos del resto. Y hubo momentos, pues entre las historias que uno escucha, en el Galán hubo muchos eventos, la gente algunos tenían armas de fuego, hubo algunos asesinatos, nadie supo nada, nadie vio nada, el ejército venía y limpiaba, chao. Después de los sucesos, ¿el gobierno los acompañó psicológicamente? No, nada, eso fue pura mentira. Aquí se formó un fondo que es el FOREC, Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero. Hubo dineros del Estado que se destinaron para ayudas a todos. Se destinó, recuerdo que era 7 millones de pesos a las personas que vivían en alquiler y 10 millones de pesos para las personas que vivían en una casa propia. De esos 7 millones de pesos, es el momento en que no he visto ni uno. El Fondo de Reconstrucción, eso fue realmente, hay que decirlo, fue una fuente de corrupción. Se tuvieron planes de ordenamiento, se generaron mejoras en todas las ciudades del eje. Incluso aquí en la Universidad del Quindío es el repositorio de todos los planes del FOREC, de planes de reconstrucción. Muchos de ellos no se cumplieron. Y esos fondos, la verdad, no se sabe en qué se destinaron. Simplemente estaba en el papel. Exactamente, solo fue de papel y de venir aquí y mirar cómo estaban las cosas, ¿no? Otra cosa que nos comentaban mucho era de lo amarillistas que llegaron a ser los noticieros en esa época. Claro, porque es que lastimosamente las noticias, la crónica amarilla y la roja son las que más venden, los que más venden. Aquí digamos que hubo más de 2.100 muertos y muchísimas personas se desaparecieron, no sabemos en dónde están, si se fueron o no avisaron. Lo que sí, el amarillismo, digamos, fue acompañado por esas imágenes fuertes de personas aplastadas, muertas, o que les cayó un ladrillo y murieron. Ese era el amarillismo, pero realmente las cosas fueron, desde el punto de vista de nosotros aquí, fue peor. O sea, no alcanzaron a ver la magnitud del desastre, porque hubo barrios enteros en que fueron totalmente barridos. O sea, lo que fue la Ciudad Dorada y los barrios del sur, cuadras enteras en el suelo. Bien, en el momento en que ocurre el evento sísmico, yo tenía 16 años tal vez. Recuerdo muy bien que
el movimiento era una percepción vertical. El sismo normalmente tiene dos tipos de ondas, las ondas de cuerpo y las ondas superficiales. Las ondas superficiales se generan a raíz de las ondas de cuerpo. Las ondas de cuerpo a su vez son dos, P y S. La S viaja en un plano vertical. La P llega primero, la S después. Como el sismo fue tan cercano, realmente lo que nosotros percibimos fue el movimiento vertical de la onda S. Porque entre la S y la P, de nuevo, como el sismo era tan cercano, no se diferenciaba ese movimiento. Cuando los sismos son más lejanos y tú estás de pronto en una edificación con una liberación de energía importante, tú sientes las dos ondas. Por eso la gente a veces piensa que ocurren dos sismos, pero realmente lo que sienten es la onda P, se calma y luego llega la S que tiene mucho más contenido energético. En Armenia, en ese momento, cuando ocurrió el evento sísmico, el movimiento fue vertical, correspondiente a la onda S, y realmente lo que sentimos fue el componente energético mayor, o sea, de nuevo, la onda S. Era muy particular porque la gente, recuerdo mucho en esa época, no era ingeniero civil, la gente hablaba del movimiento particular, decía, pero es que ese movimiento es raro, es diferente. Claro, no teníamos un antecedente de un sismo tan cercano y tan superficial. En el momento del suceso, ¿usted dónde estaba y qué se encontraba haciendo? ¿Con qué personas estaba? Yo estaba con mi familia, recuerdo muy bien que en esa época habían pasado las festividades del aniversario de la ciudad, que son en octubre, las habían pasado para enero por las famosas corridas de toros. Entonces, ese año particularmente, las fiestas de Armenia fueron en enero. Y mi hermano había puesto un lugar pues, para las fiestas, ¿cómo se llama eso? No sé, una caseta. Y habíamos tenido el remate, yo estaba trabajando con él en ese momento, entonces habíamos tenido el remate de las fiestas el 24 de enero. O sea, yo estaba absolutamente trasnochado del trabajo y eso. Y en el momento del sismo estábamos con la familia reunidos, pues normal, yo estaba un poco trasnochado por lo que te cuento. Estábamos viendo televisión, en ese momento pues era muy común ver o el noticiero creo que era el noticiero o era una serie, no me acuerdo, o Los Simpsons. Sí. Estábamos viendo Los Simpsons. Ese fue el suceso. Sí. En medio del suceso, ¿usted sintió miedo, temor? ¿Cómo se sintieron sus personas aledañas? Bueno, mi mamá es muy particular porque a ella toda la vida le han dado mucho susto los sismos. Sí. En el momento en que ocurre el evento, pues particularmente, pues era como el tercero en mi vida que sentía. Después de ese, pues obviamente ya empecé a sentir muchísimos eventos sísmicos, pero no sentí miedo, era un poco preocupado tal vez porque pues sí fue muy fuerte y no sabíamos qué estaba pasando. Al poco tiempo, como a las 2 horas, llegó mi papá, que había estado en el centro de la ciudad, y nos contó qué era lo que había visto, y ahí fue donde tal vez empezamos a pensar como, ¿qué está pasando? Sí. Eso básicamente fue como la reacción. Ahorita con los años y pues con el área del conocimiento, ya mi mamá le ha perdido un poco, tal vez no ha perdido el miedo, ha aprendido a controlarlo, tal vez, porque el miedo tal vez todavía lo tiene. Pero sí hay una transformación, se nota mucho una transformación. Las poquitas cosas que vi, pues uno, ver gente en el camino aplastada. O sea, donde yo vivía, por ejemplo, en una esquina había una panadería y la panadería tenía como una especie de balcón. Lo cómico, pues fue chistoso y trágico a la vez. Cuando salimos del apartamento, del edificio, yo veo hacia esa zona, cuando veo que el segundo piso había colapsado y cayó, y había una cama. Y resulta que de esa cama sale un señor caminando. El señor creo que trabajaba de noche, era como un vigilante o algo así. Cayó, colapsó el segundo piso, cayó el balcón con cama y todo, y él se levanta de la cama y sale por encima de los escombros. Pero lo trágico es que justamente cuando cae esa parte del edificio, en el primer piso que había una panería, iba saliendo una señora con una niña de comprando pan. Entonces todo ese concreto le cayó encima, murieron ahí aplastadas la señora y la niña. Mi amigo, el que vivía cerca de allá de ese supermercado, diagonal a él, del edificio donde él vivía, era una casa de una construcción muy vieja, colapsó totalmente, completa, al suelo, se fue al suelo. Y él me contó
que estaba buscando, entre los escombros estaba buscando sobrevivientes porque él se dedicó a ayudar a buscar personas y en esas levantando piedras encontró un brazo. Entonces vio que era una persona, comenzó a jalarla para sacarla y lo único que sintió fue cuando se dislocó el brazo. Se le sale el hueso aquí del hombro, dislocó el brazo y pues se dio cuenta que la persona que estaba tratando de sacar era una persona que ya estaba muerta, murió ahí aplastada. Dios mío, qué horrible. Y luego varios días posteriores pasando, visitándolo y hablándolo, teníamos que pasar por el supermercado y el supermercado tiene un parqueadero grandísimo. Pues en ese parqueadero se convirtió en una clínica ambulatoria, donde uno veía cadáveres y veía personas en camillas improvisadas o en carpas improvisadas que las estaban sanando. Y también pues ver aquí el coliseo de la universidad, no sé si le habían dicho, el coliseo de la universidad se convirtió en la morgue de la ciudad. Literal, nos dijeron que duraron días en los que los cuerpos no los sacaban de ahí, o sea, creo que la profesora mecánica nos dijo que duró hasta un año que ella seguía trabajando acá y el olor era fuertísimo y los cuerpos no los sacaban de allá, o sea, era impresionante ya. Pero a ver, ya. Incluso que creo que por acá en algunos deben tener las fotos, yo he visto las fotos, en algún momento lo pasé, pero solamente sentía el olor, muy fuerte. Y las fotos es ver la cantidad de sábanas blancas en el suelo, acomodadas, porque no hubo familiares que los recogieran. Y como no los podían identificar, entonces hasta que no los pudieran identificar no los podían llevar. Y creo que muchos terminaron en fosas comunes. Sí, es el momento y hay más muertos que sin identificar que identificados. Exactamente. Bueno, ya por último, ¿cómo cree que ha surgido Armenia desde entonces? Bueno, fue un surgimiento lento porque hubo muchos cambios. Lo que es en ese momento el CAM, que es donde está la alcaldía, eso se conocía antes como la galería. Era una zona tradicionalísima donde uno encontraba de todo. La galería, eso cayó, incluso era casi un monumento porque llevaba más de 50 o 80 años, no recuerdo muy bien, de construcción y era una construcción bastante bonita. Y con almacenes muy tradicionales. Tardó mucho porque mientras estaba la limpieza de la zona, la construcción del bloque, pues primero pues si no se construye o se reconstruye el centro administrativo, pues cómo se va a administrar el resto de la ciudad. Eso tardó mucho. Lo mismo donde está el edificio del consejo, al frente había un banco que se llamaba Conavi, que ya no existe, y era un edificio bastante alto. Con la réplica, ese edificio colapsó y se fue de frente y cayó sobre el edificio del consejo, del consejo y la asamblea. También tardaron en reconstruirlo. Tardó mucho porque la limpieza del escombro, el levantamiento de todo lo que tenía y los fondos de reconstrucción pues realmente no llegaron a tiempo y el más eran por 7 millones, 10 millones de pesos no alcanzaba para construir una casa. Creo que tardaron hasta 2 o 3 años en valorizar las estructuras de las casas para saber cuánto asignarle o si se podía o no se podía reconstruir o si se tenía que tumbar. Noté más bien que en los últimos 10 años la ciudad sí creció. En los últimos 10 años la ciudad sí se expandió, ha crecido muchísimo en comercio, en la parte turística, hotelera, en la parte de vivienda, ha crecido mucho la ciudad. Pues sí, en los últimos 3 años sí se ha visto el aumento del costo en el costo de vida en la ciudad, debido al movimiento turístico, pero durante los 10 o 14 años anteriores el crecimiento sí fue un poquito más lento, letargado, pero igualmente resalto que como se llama la ciudad milagro, la ciudad se levantó, independientemente de todo se levantó y pues digamos que somos una ciudad reconstruida, nueva y cada vez más moderna, afortunadamente. Usted nos comentaba al principio que justo era el pago de matrícula para entrar a estudiar. ¿Cómo fue ese proceso? Pues antes las matrículas eran pues muy diferentes a lo que es ahora. Los daban uno tenía que ir a reclamar un papelito. Entonces era un papel con una factura donde decía todo el costo que tenía que pagar y bueno, era uno de los plazos para el pago. Yo bueno, hasta que conseguí el dinero y ya estaba organizándome justo para salir a las 2 de la tarde a abordar el bus para ir aquí a la universidad a pagar. Pero entonces como eso fue a una 35 creo que fue más o menos,
no me dio chance, no me dio la oportunidad. Bueno, y recuerdo que este bloque en el que estamos en este momento, ese es el bloque nuevo. El bloque que teníamos antes era un bloque que llevaba como 30 años de construcción, si no era más. Sí. Totalmente caído. Recuerdo cuando entré a los laboratorios de química, teníamos los laboratorios de química y biología cercanos. Era en un sótano donde están en este momento las chazas y donde eran audiovisuales, más o menos, esos eran los sótanos hacia adentro. Perdón, los sótanos, no, los laboratorios hacia adentro. Y cuando llegamos aquí a verlo, eran montañas, eran una montaña grandísima de todos los instrumentales, de todos los beaker, probetas, todos esos instrumentos de vidrio que tenían los laboratorios allá arrumados. Entraba uno a los laboratorios y era pasando por encima de todos los equipos, de todo lo que se caía, porque no hubo nadie que lo recogiera. O sea, solamente los aseadores. Y pues, digamos que este bloque se afectó bastante en su estructura, que pues decidieron que era más fácil construir uno que arreglarlo. Era más fácil, entonces pues tenemos este bloque en la actualidad, pues lastimosamente se cayó y las clases tuvimos que verlas, posteriormente pudimos reiniciar clases más o menos como a los 3 o 4 meses, no lo recuerdo muy bien, creo que eso fue para el mes de marzo, abril, que iniciamos el semestre, todas las clases fueron en Antonio Nariño. Tuvimos clase allá como por 2 años. En Antonio Nariño, pues afortunadamente se le prestaron esa sede y tuvimos que ver las clases allá. Casi todos los que estamos aquí en básicas estuvimos viendo clases en esa zona. Mire, ¿qué prepararía? ¿Qué vas a preparar? Porque ahí tengo gallina ahí, me devora. Tengo una gallina, sí, una negra.